Hola, ¿qué tal? Qué gusto darles la bienvenida a una nueva inmersión detallada. Hoy tenemos una misión sumamente especial, Así es. una misión cargada de adrenalina y, la verdad, con giros que nadie veía venir. Estoy muy emocionada porque vamos a entrar de lleno en uno de los puntos de inflexión más dramáticos que nos ha regalado la actual temporada de Hexatlón. Un punto de inflexión definitivo, diría yo. Exacto. Y para lograrlo nos estamos apoyando en un resumen exhaustivo y fascinante que viene del canal de YouTube Proyecto TV. Una excelente fuente. Sí, es una fuente que ha documentado con lupa cada detalle de este fenómeno. El objetivo de este análisis a fondo es examinar todo lo que ocurrió en ese viernes que dejó a todos los seguidores, incluyéndome, al borde del asiento. Claro, es que no fue para menos. Para nada. Hablaremos de resultados que rompen por completo la quiniela, de las estrategias al límite de los nuevos integrantes y, por supuesto, vamos a abordar un suceso verdaderamente espeluznante que logró paralizar por completo a todos los competidores en la pista. Es un placer estar aquí para desmenuzar toda esta información contigo. Y fíjate que cuando observamos la etapa en la que se encuentra la competencia ahora mismo, queda claro que las dinámicas ya superaron el nivel táctico habitual. Totalmente, ya es otro nivel de supervivencia. O sea, la información que nos da Proyecto TV nos sitúa en un momento de la temporada donde la fatiga acumulada ya actúa como un catalizador. En estos escenarios, la estrategia mental, la planificación y este deseo puro de supervivencia chocan a una velocidad vertiginosa. Chocan con la realidad biológica de los atletas, ¿no? Exactamente. Chocan de frente con la fragilidad física. Por eso, al analizar los eventos de este viernes en particular, resulta imperativo observar cómo un solo día de competencia puede reescribir la jerarquía de toda una temporada. Sí. Y al mismo tiempo, le recuerda a cada participante lo increíblemente frágil que es su permanencia en la arena. Ok, vamos a desglosar esto, porque el panorama inicial parecía sacado de un guión de suspenso, donde el final ya estaba escrito. Parecía que ya sabíamos qué iba a pasar. Ajá. Antes de llegar a los circuitos de ese viernes, la noche se pintaba sumamente oscura para el equipo azul. Muy oscura. Las expectativas estaban por los suelos, se sentía que estaban contra las cuerdas y la presión mediática y deportiva era asfixiante para ellos. Y es que la traían pesada. Pesadísima. Pero, de manera completamente sorpresiva, los celestes salieron a la pista y, según detalla el reporte, barrieron con todo en el primer enfrentamiento. Y en el segundo también. Y en el segundo, exacto, fue un dominio absoluto que agarró en curva a propios y extraños. Y sabiendo que esta doble victoria cambia las matemáticas por completo para el domingo, mi pregunta es, ¿a quiénes pone exactamente en la cuerda floja por el lado rojo? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la matemática de esa barrida azul genera un jaque mate estratégico, literal, para el equipo rojo. Un jaque mate. Sí, los datos del reporte apuntan directamente a que dos atletas escarlatas van a tener que ir al temido duelo de eliminación este domingo 9 de noviembre. ¡Híjole! Al revisar los registros de rendimiento, los nombres que caen en la zona de riesgo inminente son Ela, Edna y Tiri. Nombres muy fuertes. Fuertísimos. El impacto de esto es masivo porque desestabiliza un núcleo rojo que venía operando con, la verdad, muchísima seguridad. Se sentían intocables. Exacto. Pero por otro lado, no podemos olvidar la otra cara de la moneda. Claro, el lado azul. Así es. El equipo azul ya tiene a Valerie sentenciada para ese mismo duelo. Pase lo que pase en las siguientes rondas, ella ya está ahí. Es decir, la mesa está servida para un choque brutal el domingo, con nombres muy pesados en juego. Muy pesados. Pero hay algo en el análisis de Proyecto TV que me llama muchísimo la atención y parece ser el elefante en la habitación para los azules. Ajá, a ver. Se menciona una racha bastante oscura. Digo, si acaban de barrer el viernes con tanta autoridad, no significa que el equipo azul ya superó sus problemas de rendimiento. Esa es la trampa visual de ganar un viernes. La trampa visual. Sí, el reporte extrae un dato crucial que define toda la temporada. Fíjate, hasta este momento exacto, el equipo azul no ha logrado eliminar a un solo competidor rojo en una competencia directa, de eliminación. No inventes, ¿ni a uno solo? A ninguno. Las únicas salidas del equipo escarlata han sido forzadas por lesiones. Jamás por haber sido derrotados en un duelo de eliminación cara a cara por un rival celeste.
¡Wow! Esta es una barrera que podríamos catalogar como anémica, desde el punto de vista estadístico, y funciona como un fantasma psicológico gigantesco. Imagino que cargar con ese dato en la cabeza debe ser demoledor. Es como llegar a la final de un torneo sabiendo que nunca le has podido ganar a ese equipo en el partido decisivo. Precisamente. Y esa barrera estadística aumenta exponencialmente la presión para el domingo. Claro, porque no es una competencia normal. No lo es. Los atletas azules saben que no solo luchan contra las escarlatas que van a eliminación, sino contra la historia misma de su equipo en esta temporada. Están peleando contra sus propios fantasmas. Exacto. Cuando un grupo no sabe lo que es dar el golpe final, la ansiedad por romper esa racha puede motivar, sí, pero en la mayoría de los casos de alto rendimiento, termina nublando el juicio. Te bloqueas. Te bloqueas y eso provoca errores no forzados en la línea de tiro. Y hablando de cómo evitar esos errores no forzados y romper esa pared mental, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, cuéntame. El reporte hace mucho hincapié en la sangre nueva, estos refuerzos que llegaron para inyectar vitalidad tras las eliminaciones anteriores. Claro, los nuevos ingresos. Sí, se mencionan perfiles como Valerie, Leo, Tanori y José, pero hay un enfoque súper particular en Leo. Ah, sí, Leo fue fundamental. Se describe que lo que hizo en el duelo de supervivencia fue clave, especialmente en el formato de relevos. ¿Qué fue exactamente lo que ejecutó este novato para cambiar la balanza de esa manera? El caso de Leo es un estudio perfecto sobre el manejo de crisis. En los relevos, que es el formato donde la tensión llega a su punto máximo porque el esfuerzo es compartido y el margen de error es cero, Leo entregó el punto decisivo. El punto que valía oro. Así es. La fuente destaca de manera muy específica que esto fue gracias a su potente lanzamiento. Fue un tiro espectacular. Llegar como un refuerzo novato, asumir la responsabilidad del tiro final en un viernes donde tu equipo está al borde del colapso anímico y ejecutarlo con esa precisión, altera por completo la química del grupo. Le dio un respiro a todos. Totalmente. De pronto, el novato se convierte en el ancla de confianza de los veteranos. Es echarse al equipo al hombro cuando las papas queman, literal. Literal. Pero me surge una duda sobre el equipo rival. Si Leo fue la clave azul con ese tiro tan potente, ¿qué pasó del otro lado? ¿Acaso los rojos pecaron de exceso de confianza o hubo un error táctico identificable en esos mismos relevos? Lo fascinante de esto es el contraste evidente en la toma de microdecisiones. Mientras los azules apostaron por la potencia de Leo, los rojos entraron en un debate táctico en el peor momento posible. Uy, dudar ahí es letal. Letal. El resumen sugiere que optaron por mandar a Humberto a la zona de definición en lugar de Villarús. Ah, ok. La información detalla que Villarús probablemente tenía un mejor tiro y una mayor precisión para ese objetivo en particular. Pero me imagino que había un problema con él. Sí, era notablemente más lento en el recorrido de la pista. O sea, fue un dilema clásico: sacrificar velocidad por puntería o llegar primero y rezar para que el pulso no falle. Exacto. Y esta elección expone un posible error de cálculo táctico por parte de los escarlatas, pero también nos lleva a explorar los criterios invisibles que operan al interior de un equipo al borde del abismo. ¿A qué te refieres con criterios invisibles? A que, ¿cómo se decide quién toma la estafeta final? En cuestión de segundos. En esos momentos límite, la estadística fría suele pasar a segundo plano frente a la convicción pura. El que demuestre más ganas. El que levante la mano. Quien proyecta seguridad absoluta en ese milisegundo de deliberación es quien termina tomando el tiro. La presión aplastante del reloj actúa como un filtro que expone quién realmente quiere la responsabilidad y quién prefiere cederla. Es un juego de ajedrez a 180 pulsaciones por minuto. Tal cual. Pero bueno, así como presenciamos esta cúspide de la emoción deportiva y la brillantez estratégica, el episodio dio un giro que de verdad hiela la sangre. Sí, fue un momento muy fuerte. El resumen de Proyecto TV cambia drásticamente de tono al detallar el momento más visceral de todo el evento: la caída de Paola. Fue terrible. Se menciona que ocurrió en un circuito conocido por ser sumamente traicionero. ¿Qué hace que este obstáculo en particular, el famoso circuito del barco, sea tan temido por los atletas? Mira, el circuito que incluye el barco giratorio exige un respeto absoluto por cuestiones de física pura. Física pura, ¿ok? Sí, no es un obstáculo estático. Los competidores tienen que lidiar con superficies húmedas, movimiento pendular y fuerza centrífuga. Todo esto mientras corren al máximo de su capacidad cardiovascular. Una combinación peligrosísima. De todo el peso de su cuerpo,
multiplicado por la inercia de la carrera, aterrizó directamente sobre su rodilla en un ángulo antinatural. Escuchar la descripción hace que a cualquiera le duela solo de imaginarlo. Es que fue un impacto brutal. Y el resumen cita las palabras exactas de Paola justo después del impacto. Frases que nacen de un dolor incontrolable. Ella gritaba, no me toques, no lo muevan. Desgarrador. Un momento así tiene que paralizar por completo toda la producción y la competencia, sin duda. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre el impacto humano en el ecosistema de estos programas. Claro. Cuando ocurre un accidente de esta magnitud anatómica, la narrativa del reality show se fractura por completo. Se olvida el juego. Se olvida. El relato describe cómo el pánico genuino borró las líneas de los equipos. Rivales acérrimos, atletas rojos y azules que minutos antes peleaban a gritos por un punto, de repente estaban corriendo desesperados hacia Paola pidiendo asistencia médica. ¡Qué imagen tan fuerte! La llegada de la ambulancia directamente a la arena es una imagen que rompe por completo la ilusión de invulnerabilidad de estos perfiles de alto rendimiento. Ver a esos guerreros, personas curtidas que están acostumbradas al dolor físico y a la fatiga extrema, llorando de impotencia al lado de la pista esperando a los paramédicos, hace que cualquiera olvide quién iba ganando el marcador. Exactamente. Es un golpe de realidad tremendo sobre el nivel de riesgo extremo que asumen todos los días en esa arena. Es un recordatorio brutal de que un solo instante de desconcentración o un milímetro de error en el cálculo al aterrizar cobra una factura altísima. Una factura que puede ser permanente. Sí, porque no estamos hablando solo de perder un punto o abandonar una temporada televisiva. Estamos hablando de lesiones que pueden alterar permanentemente la carrera y la calidad de vida de un deportista profesional. Es verdad. Las lágrimas de los compañeros no son solo por empatía hacia Paola, que desde luego la hay, sino por la confrontación directa con su propia fragilidad. Se ven reflejados en ella. Ven lo que les podría pasar a ellos en cualquier segundo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro inmediato de Paola y del equipo rojo? Porque el aire parece estar lleno de preguntas sobre si tendrá que abandonar la competencia de manera definitiva por estricta recomendación médica. Esa es la gran incógnita ahora mismo. Y siendo un poco abogada del diablo en este tema, ¿realmente pesa tanto la salida de una competidora que, según el reporte, se mantiene alejada de los pleitos y las polémicas? ¿No es acaso el drama televisivo lo que muchas veces mantiene vivos estos formatos frente a la audiencia? Es una excelente observación. Y para entender el verdadero peso de esta posible salida, es fundamental contextualizar el perfil de Paola frente a la historia misma del programa. A ver, cuéntame más de eso. La fuente enfatiza que Paola es una guerrera en toda la extensión de la palabra. Es una competidora íntegra que compite con garra pura. Va a lo que va. A lo que va. Se gana el respeto exclusivamente mediante su rendimiento físico, sin necesidad de generar conflictos artificiales frente a las cámaras. Entiendo el punto, pero en la era del entretenimiento rápido, donde el drama vende tanto, ¿por qué es tan vital retener a ese tipo de perfiles? Porque en el fondo la credibilidad de Exatlón como una prueba de máximo rendimiento depende de atletas como ella. Claro, el prestigio deportivo. Exacto. Frente a una tendencia donde ciertos formatos privilegian a participantes que buscan el conflicto fácil para ganar tiempo en pantalla, el valor de un atleta que dignifica la competencia con puro mérito deportivo es incalculable. Le da seriedad al formato. Perder a alguien así empobrece la calidad atlética del programa y desvirtúa la esencia de lo que debería ser el espíritu de la competencia. Es fascinante que menciones eso porque le devuelve el peso al concepto de deporte por encima del concepto de reality show. Así debería ser siempre. Ahora, volviendo a la incertidumbre médica que menciona Proyecto TV, ¿hay precedentes en la competencia que den esperanza sobre este tipo de lesiones tan aparatosas? Sí, afortunadamente la historia del programa ofrece una ruleta rusa médica muy particular. Una ruleta rusa, qué buen término. El análisis recuerda casos emblemáticos de temporadas anteriores, por ejemplo, las caídas de Pato o Humberto. Fueron accidentes que en el momento exacto se veían terroríficos. ¿Que pensabas que ya ahí se acabó su carrera? Parecían dictar el final inminente de su participación. Sin embargo, contra todo pronóstico inicial, sanaron, regresaron a la pista y terminaron coronándose campeones. Eso suena como un verdadero milagro deportivo. Pero asumo que también existe la otra cara de la moneda. Por supuesto que existe. El programa también tiene un largo historial de lesiones que en pantalla parecían percances menores, simples torceduras o malos apoyos. ¿Y resultaron ser algo grave? Sí, terminaron revelando daños estructurales severos que obligaron a abandonos definitivos y cirugías de emergencia. ¡Qué coraje!
Es esta misma imprevisibilidad la que mantiene a toda la producción, a los equipos y a los seguidores en vilo respecto al diagnóstico final de la rodilla de Paola. ¿Qué viaje tan intenso y contrastante nos ha propuesto este reporte? Pasamos de la euforia táctica al silencio absoluto por una tragedia. Un contraste muy duro. Para ir sintetizando los puntos críticos que hemos navegado en esta inmersión. Empezamos desmenuzando ese inesperado jaque mate matemático de los celestes. La barrida del viernes. Así es. Barrieron el viernes para obligar a 3 mujeres rojas a pelear por su supervivencia el domingo. Todo esto mientras los azules luchan internamente contra esa estadística maldita de no haber podido eliminar directamente a ningún escarlata en lo que va de la temporada. Así es. Y también observamos cómo el caldero de presión está forjando a los novatos. El caso de Leo. Vimos a Leo asumiendo la responsabilidad del lanzamiento potente en los relevos, marcando un contraste clarísimo con la duda táctica de los rojos al elegir entre la velocidad de Humberto y la precisión de Villarruz. Una radiografía perfecta de cómo se toman decisiones definitivas en fracciones de segundo. Exactamente. Y finalmente, el análisis nos llevó a chocar de frente con la fragilidad humana. Ese duro golpe de realidad que supuso la aterradora lesión de Paola en el inestable circuito del barco giratorio. Inolvidable ese momento. Sus palabras, la reacción de terror de sus rivales y el sonido de la ambulancia nos recordaron que el peligro acecha verdaderamente en cada salto y cada aterrizaje. Y es por este entrelazado de factores tácticos, psicológicos y físicos que analizar estos eventos resulta tan relevante. No se trata simplemente de observar un juego de pasar obstáculos. Para nada. Estamos presenciando un laboratorio en tiempo real sobre el manejo de crisis bajo presión extrema y un estudio sobre la resiliencia humana. Totalmente de acuerdo. Un solo paso en falso cambia la historia completa. Pero antes de concluir, creo que hay un aspecto que merece una profunda reflexión posterior a raíz de este accidente. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Hay alguna consecuencia oculta más allá del diagnóstico médico de Paula? Pensemos en el impacto a largo plazo en la mente de los competidores. A ver. Cuando un equipo entero, e incluso los rivales, presencian una lesión tan gráfica, tan traumática, en un circuito específico como el del barco giratorio, ¿cómo afecta esto la psique colectiva de los atletas en las semanas siguientes? Uy, claro, quedan ciscados. Es muy probable que se instaure un miedo subconsciente, un instinto de autopreservación que los haga frenar la fracción de segundo al enfrentarse nuevamente a ese obstáculo. Una especie de bloqueo mental con ese circuito. Si eso ocurre, este accidente podría estar alterando silenciosa pero definitivamente la equidad y los tiempos de desarrollo de toda la temporada restante. Es el trauma invisible que queda flotando en la arena. Qué perspectiva tan profunda para llevarnos a casa y seguir analizando. Es imaginar cómo ese circuito ya no volverá a ser visto simplemente como madera, agua y metal. Sino como una amenaza real. Como la zona cero, donde el miedo colectivo tomó forma. Definitivamente, hay muchísimo material para que la audiencia siga cuestionando la fortaleza mental que requiere estar ahí. Muchísimo material. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de análisis a fondo contigo, desglosando las piezas de un viernes que pasará a la historia del programa. El placer ha sido mío. Agradecemos inmensamente a quienes acompañan estos recorridos, invitándoles siempre a mantener viva la curiosidad y a mirar más allá del simple marcador final. Hasta la próxima inmersión.